La Secretaría de Cultura de Moreno te invita a disfrutar de Moreno es Tango. En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón. El vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón. Al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. El cuento es meter la mula y al besre por al revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama si está seco. Si andas bien, andas derecho. Tirao el que nada tiene. Chapar es, si te conviene, agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El payá es un gran señor que sus mangos acamala. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha. Y si es que haces pata ancha, te la das de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu apostura. Mala racha es milladura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse es irse, y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junado, lo sabe toda la tierra. Si hasta la Real Academia que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que a esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Hola gomías, buenas noches, bienvenidos al quinto programa de Moreno es Tango, un espacio donde por sobre todas las cosas amamos al gotán y además que lo hacemos desde nuestro bulín, ¿no? ¿Qué les parece? Y ustedes pueden estar campaneando este programa desde la catrera. Buenas noches, Troesma, Adrián Oronel. ¿Cómo le va, Percanta? ¿Cómo anda usted? Qué tragedia, ¿eh? Y sí, hoy nos convoca una temática muy especial, ¿no es cierto? Hablar un poco de este tema tan pintoresco que es el lunfardo. ¡Qué lindo! Tenemos que decir que el lunfardo en el inconsciente colectivo queda como que es un lenguaje de la delincuencia, ¿no es cierto? Carcelario. Un chamullo, sí, de Lampa. Claro. Pero como todo aquello que tiene que ver con lo popular, hay siempre un deliberado intento de desprestigio, así como también decir, por ejemplo, que el tango es de origen prostibulario. Claro. Eso no es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entra esa idea en el mate de la gente? Habría que decir que los que primero escribieron sobre el lunfardo, primero vamos a aclarar lo que es la palabra lunfardo. Dale. Lunfardo es una deformación de lombardo, de los inmigrantes italianos que venían a la Argentina, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con estos lombardos? Los lombardos, en Lombardía estaban los grandes bancos que hacían negociados medios turbios y de ahí viene esta cuestión de que los lombardos eran todos delincuentes, ¿no es cierto? Cosa que es relativamente cierta.
relativamente. Por supuesto no No, podemos si acá en la hablar... Argentina los bancos no hacen Claro. eso con las personas. Claro. Entonces, de ahí viene esta historia del lunfardo como un idioma de carcelario. De Lampa, Claro. de Lampa. Y los primeros que han escrito sobre el lunfardo han sido criminalistas. Exacto. O sea, Y ha sacado muchísima información policial Claro. de este de vocabulario. Lepiane, Drago han escrito desde una óptica de la criminología. Entonces, lógicamente nos quedó esa impronta de que son todos delincuentes los que hablan lunfardo. Sí, es más, se han ido a Europa a perfeccionarse en la ciencia criminalística. Claro. Y desde ahí, desde esa óptica, desde ese lugar altamente positivista, han definido a este lenguaje que se incorpora al tango, y quizás el tango sea el espacio en donde ha sido, por decirlo de alguna palabra, protegido, porque tiene que ver con la identidad cultural de los rioplatenses, y eso vale muchísimo, ¿no? Está bueno eso que estás diciendo de que el lunfardo enriquece el idioma de alguna manera, ¿no es cierto? Y no que es un ingrediente más de menor jerarquía, digamos, sino que es enaltecido por poetas, como en el caso de Carlos de la Púa, o podríamos hablar también de Yacaré. Traduce de alguna manera algunas palabras que identifican al género. Queremos decir que Yacaré, que vivió entre 1889 y 1929, o sea, murió joven a los 40 años, fue un gran estudioso de este argot, digamos, de este cúmulo de palabras que se adosaron al español, ¿no es cierto? Y que también tenía mucho que ver con esta mezcla de inmigración, ¿no es cierto? Que recibió... Y además que prevalecen hasta hoy en día, ¿no? Muchas de las personas que hablamos cotidianamente, nosotros sí porque lo estudiamos, pero por ahí la gente no se da cuenta que está hablando el lunfardo. Claro. De hecho, es más, digamos, quizás la mayor cantidad de palabras las hayan puesto los italianos, ¿no? En donde hasta el día de hoy prevalecen como en su idioma original, como fungi, por ejemplo, que no ha mutado, pero por ejemplo la palabra laburar sí ha mutado, ha cambiado, pero bueno, se entiende perfectamente dentro del contexto en donde se habla. Y todos decimos que nos vamos a laburar, y no tenemos conciencia quizás de que esa palabra se incorpora a nuestro vocabulario y forma parte de nuestra identidad cultural hasta el día de hoy. Y es más, hasta mutan, ¿no? Últimamente, claro. en estos últimos años, la palabra gato, por ejemplo, si me permiten, ha cambiado su significado, y quizás años más adelante las generaciones que lo nombraban permanentemente, y lo nombramos permanentemente así, podamos identificar la palabra gato como la alta corrupción en la esfera política, quizás, ¿no? Claro. Palabras como grela, por ejemplo, han mutado. Actualmente la palabra grela, si vos le preguntas a cualquier pibe también es lunfardo. Sí, que también es lunfardo, pibe de piba. Nos va a decir que grela es mugre. Claro. En realidad al principio grela era la paica, la mujer de un guapo, ¿no es cierto? Las paicas y las grelas, decía, la mujer de la milonga. Esa palabra, con el tema de hablar alberre, o sea, en un momento, en una década del 70, 80, fue cambiando, se usaba alberre la palabra mugre y se usaba gremu. Después se transformó en grela, o sea, pero fue una mutación que fue teniendo hasta del significado, ¿no es cierto? O sea, tiene todo un proceso. ¿no? Y bueno, porque el lenguaje es dinámico. Claro. Pero este tema del lenguaje, la verdad que es bastante interesante de poder estudiarlo, porque sistemáticamente la cultura dominante, o ese poder invisible que no podemos ver, pero sí que podemos sentir, nos ha dicho cómo tenemos que hablar, ¿no? Todavía estamos hablando de la Real Academia Española, cuando nos independizamos hace cientos de años, ¿no? No puede ser que la Real Academia Española defina nuestra manera de hablar. Claro.
pedimos humildemente desde este programa la descolonización del lenguaje, porque a veces pienso, ¿qué hubiera pasado si no hubieran prohibido al lunfardo como se hizo deliberadamente, ¿verdad? Sí, en la década de 1940 hubo gobiernos de facto como el de Farrell, por ejemplo, que en su censura se la agarró con el tango, se la agarró con el Sí, lunfardo, como lo dijimos en otro programa, y hubo situaciones prácticamente ya patéticas, como tener que cambiarle el nombre a algunos tangos, ¿no es claro. cierto? Como dijimos el otro día en Los Mareados, y hubo que llamarlo de mi pasado, había palabras que no se podían usar, por esa cuestión de que hay que cuidar bien el idioma, etcétera, etcétera, sin entender la importancia de estas palabras que enriquecen y que aparte no se podrían decir de otra manera, ¿no es cierto? Eh, Claro. Porque no hay a veces palabras dentro del idioma que identifiquen las situaciones específicas a las que se refiere el Claro, lunfardo, ¿no? y ese es el punto, y ahí está la censura. La palabra papirusa, que no define simplemente o no designa a una mujer, sino que tiene todo un significado, ¿no? Se lo llama digamos, a esa forma metafórica de pensar la palabra metonimia, se le dice así. ¿Por qué? Porque lo define por el papel de cigarrillo, Claro. que las mujeres. Las mujeres, las prostitutas que venían de Rusia, de Ucrania, las que eran rubias, ¿no es cierto?, que venían de esos lugares, fumaban cigarrillos de papel y no de hoja como acá. Y las mujeres no fumaban Claro, cigarrillos, ¿no? Estaba mal claro, visto. era un hábito, digamos, que podían tener solamente las mujeres que se dedicaban al tema de la prostitución. Sí, Que encima eran las más vulnerables porque no hablaban español, la claro, mayoría. Entonces, venían con falsas promesas que después no se cumplían, ¿no es cierto? sí. Y otra Eh, palabra que veníamos hablando en el programa pasado, justamente, cuando hablamos de la droga, que también se incorpora así con casi de una manera metafórica, es pris. sí, Cuando locas de dice prisa. Celedonio Flores, dice que las mujeres están locas de pris, las francesitas que están digamos, pululando por las calles de Corrientes y Esmeralda. Significa que están tomando cocaína. Para ejemplificar un poco esto de lo que estamos hablando, vamos a recrear un hermoso tango del cual hizo la música Edmundo Rivero y la poesía es de Felipe Fernández, Yacaré, que un poco nos cuenta, es un tango considerado dentro del mundo del tango como barroco, ¿no es cierto? Ajá. Si bien no tiene nada que ver con el periodo barroco, pero es tan complejo entenderlo Sí. que es muy pintoresco. Así que Porque está bueno, demasiado lleno de lunfardo, de claro. lunfardismos. A mí me gustaría recomendar para todas aquellas personas que les interese el estudio sobre el lunfardo y que quieran saber por qué hablamos como hablamos, por qué chamullamos de la manera en que chamullamos, que escuchen y que lean a Oscar Conde. Un profesor, la verdad que se ha dedicado muchísimo y que es bastante, muy, muy interesante el planteo del estudio del lunfardo que él tiene. Oscar Conde es miembro de la Academia del Lunfardo, que fue dirigida tantos años por José Govelo, ¿no es cierto? Eh, digamos que la Academia del Lunfardo pone un poquito en duda si la forma de hablar lunfardo es casi inentendible, ¿no es cierto? O Ujú. sea, esa forma casi exagerada. El tango que vamos a recrear ahora, que es el chamullo, palabra que viene del caló gitano, chamullo, Sí. es un tango que escribió Yacaré, Felipe Fernández, este gran poeta, y la música es de Mundo Rivero. Es un tango muy simpático por un lado, porque nos cuenta una historia prácticamente inentendible, o sea, hay que hacer toda una cantidad de averiguaciones para entender qué quiere decir, que creo que va a ser una tarea que les va a corresponder a ustedes hacerla, nosotros ya la hemos hecho, pero no tiene mucho sentido que nos pongamos a traducir este tango. Sí que ustedes, si quieren divertirse un poco, le presten atención porque es apasionante el enfoque que tiene el chamullo de Yacaré, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Analia? ¿Lo disfrutamos o querés Y compartir algo sí, más? las cartas están echadas. Bueno, a disfrutar entonces del chamullo.
Se bate, se chamulla, se parola, se parlamenta reo como grilo. Y aunque la barra bufi del estrilo, el lengüe chile es un bacán de gola. Si es Vicenzo, es Cafaña y no la rola, lo catan pa'l fideo mancodilo. Y hay cada espamentoso tirifilo más puntiagudo que zapallo angola. El chamullo cafiolo es una papa. Cualquier mistongo el repertorio ñapa y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de espiche en la buzarda. O se firma con un feite en el esqueracho. Como es costumbre en Moreno es Tango, siempre queremos difundir a estos artistas que hacen tanto por este género tan hermoso. Y hoy vamos a presentar a la cantante Lucrecia Merico. ¡Qué bueno! Acompañada por el guitarrista Juan Iruzubieta en un hermosísimo tango que ella misma va a presentar ahora. Adelante entonces. Hola, ¿cómo les va? Soy Lucrecia Merico. Quiero enviarle un saludo muy especial al programa Moreno es Tango de Analía Monet y Adrián Oronel, que me invitaron a participar con un video que grabé de este tango que se llama ¿Qué te importa que te llore? Y está integrando mi sexto disco que se llama Renacer. Quiero invitarlas e invitarlos a que visiten mis redes. En Facebook tengo dos. Lucrecia Merico y Lucrecia Merico Artista. Y en Instagram, Lucrecia Merico. Así que cuando quieran, ahí cuento todo lo que hago, todos los programas a donde estoy, cuando hago un streaming, cuando hago una presentación en vivo, cuando se puede. En fin, todo lo que hago está publicado en mis redes. Así que les mando un saludo muy especial, un beso muy grande para todas y todos. Chao, nos vemos. Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Mucho te esperé sin comprender por qué razón te has alejado y no volviste. Mucho te esperé, fatal dolor de consumir la soledad en el calor de lo que fuiste. Debes indicarme qué camino continuar, ya que es imposible que se junten nuestras vidas. Déjame llorar, siempre llorar. ¿No ves que ya ni sé qué hablar, ni qué mentir, ni qué esperar? ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha
quedado roto mi castillo del ayer. Déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. En el año 1926 se estrena en el Café El Nacional este tango del que vamos a hacer referencia ahora, que estaba considerado quizás el tango lunfardo por excelencia. Ujú. Estamos hablando del Ciruja. El Ciruja, qué lindo tango. Sí, es un tango que ha tenido, para que te des una idea, en el término de unos 5 o 6 meses, cuando se escribió, la música fue de Ernesto el Negro de la Cruz y la letra de Francisco Alfredo Marino. Cuando se escribió, en 5 o 6 meses vendió 150.000 partituras. Estamos hablando de una locura en relación a la cantidad de gente que vivía en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y en posteriores ediciones pasó el 1.000.000. Estamos hablando que después de la comparsita fue el tango que más se grabó. Impresionante el Ciruja, ¿no es cierto? Cuando se hace este tango, lo irónico es que lo simpático fue que fue una apuesta. O sea, que hizo... el Negro de la Cruz estaba en el Café Nacional y escribe la música en un ratito nomás, le salía muy fluida, y propone a ver quién era capaz de los que estaban presentes en ese momento escribir una letra llena de lunfardo. Lo hizo como una broma, y en un ratito, en el término de 2 horas más o menos, Marino le entrega la letra. La tenía clara. La tenía clara, exacto. Entonces, bueno, ha recibido este tango muchos elogios y mucha censura también, ¿no es cierto? Claro. Porque está contando, está hablando de palabras como, por ejemplo, mosaico, donde está hablando de una... Era un mosaico diquero. Un mosaico diquero, una chica, Sí, una mina canchera. sí. La palabra canchera... Que jugaba de quemera. Que jugaba de quemera. Quiere decir que Trabajaba trabajaba de chorra. claro. Claro. Una forma de la delincuencia, ¿no? Claro. Una de las tantas. Mosaico. Porque punga también, punguear también es lunfardo. Claro. Y es sí, otra sí. manera de robar. Canchera también. Canchera. Viene de cancha. Pero hablando de Por cancha, eso. es importante mencionar acá, que la integración digamos, del idioma de los pueblos originarios, nativos, es bastante, ¿no? Muchísima, claro. Como por ejemplo... Pilcha, pucho, Ajá. che. Cancha, sí, Cancha. che. Son palabras que vienen de los Minga. idiomas. Claro. Son palabras que vienen de los pueblos Laucha. originarios. Laucha. Que se adoptaron. Poncho. Poncho, por ejemplo. Mate. Claro. Y se hace uso de... Claro. Tan corriente es el uso que Sí. parece normal y resulta que Sí. fueron aportes de los pueblos Sí. originarios. Como Exacto. así también hubo aportes de otros lugares, ¿no es cierto? El tango Monserga, que cantaba Julio Sosa, es una palabra del gallego que significa mentira. Ajá. Tantas palabras tenemos Sí. que hemos adoptado del italiano, por ejemplo. Muchísimas. Claro, que el italiano cuando quería hablar el español... Cocoliche, le dicen. Exactamente, eso es lo que quería decir. Sí. Se lo termina llamando a él Cocoliche Sí. porque era medio payasesco su forma de expresarse, ¿no es cierto? Bueno, está lleno el idioma de mutaciones, y de adaptaciones y de palabras que después van sufriendo cambios Sí. por la forma de interpretación, de la forma de dicción, por lo que se entendía. Pero también se utilizan en sentido metafórico. Por Claro. ejemplo, mate, que estábamos hablando de una palabra originaria o nativa, en el lunfardo es la cabeza. ¿qué tenés en el mate? ¿Qué te pasa? Claro. O zapallo, como dice la milonga, el tango que recién hemos escuchado del yacaré. Zapallo Dice Angola. Zapallo Angola, lo está tratando Más de... puntiagudo que Zapallo Angola. Claro, de cabezón. De tipo caprichosos, claro. Bueno, en realidad
hay que entender todos esos sentidos que tienen estas palabras, que la traducción puede ser una cosa, pero después el sentido es otra. O sea, ¿qué me quiere decir a mí esto que está diciendo que yo lo traduzco y significa... Está bueno, y está bueno también decir que el tango, digamos, uno lo percibe de diferentes maneras, no es que todo el mundo entiende todo, Claro. le gusta todo. Los elementos del tango que consume el europeo no tienen nada que ver con la poesía, porque de hecho le No lo es tan entienden. complicado entender que no pueden tomar el sentido completo del tango. De hecho, los tangos de Gardel, muchos no se entendían porque lógicamente no había, por ejemplo, carrera de caballos. Entonces el tango Claro. por una cabeza no se entiende lo que significa. O sea, pueden imaginarse que es la cabeza del ser humano y está bien que lo entiendan así, pero en realidad no es el sentido del tango, porque está hablando de una carrera de caballos, ¿no es cierto? Claro. Hay muchas palabras que son muy simpáticas, por ejemplo, la palabra atorrante, Ujú. que viene del vago, ¿no es cierto? Del tipo Es un fiaca. que es un fiaca, el que no hace nada. Proviene, mirá el origen de esta palabra, proviene de ir a dormir. ¿A dónde? A los caños. Por eso la palabra a dormir a los caños. Claro. Porque había una empresa en Buenos Aires que hacía los acueductos con unos caños muy grandes que tenían, estaban en el puerto de Buenos Aires, y la empresa se llamaba A. Torrent. Claro. De ahí viene atorrante, de ir a torrar, la palabra Claro. torrar, dormir, proviene de este tema de ir de los indigentes iban a dormir a los caños, y dormían en los caños de Torrent. Ese es el origen de atorrante, por ejemplo. Bueno, muchas palabras tienen orígenes así. Sí. Que- Por ejemplo, bondi, lo estaba escuchando al profesor Conde Claro. hoy. Es una palabra que viene de Brasil, porque cuando portugués, tenían claro. los tranvías, claro, en la época de los tranvías, recibían un boleto que decía bond. Entonces ingresa esa palabra acá y el bondi, bueno, para nosotros es el bondi. Claro. Pero también quiere decir otra cosa, bondi. Es un rebondi, ¿no? Te voy a contar una anécdota que le pasó. Resulta que en 1949, durante el gobierno de Perón, hay una reunión con todos los grandes escritores y directores de orquesta de tango, porque estaban un poco enojados con el tema este de la censura, que no nos permitía disfrutar del tango. Entonces, Todavía estamos cabreros con ese tema. se juntan con Perón, en ese momento presidente de la República, y hacía unos días le habían robado a Bacareza en el colectivo. Ah, sí. Entonces Perón lo saluda y les dice, ¿cómo le va a Bacareza? Así que lo afanaron en el bondi. Lo que causó una risa general y se dieron cuenta que, bueno, que estaba en contra de la censura también. Claro. Y eso hizo que, bueno, se diluya toda la problemática y a partir de ahí el tango pasó a ser de nuevo como era, ¿no es cierto? Como debe ser. Vamos a presentar al Ciruja. Esta obra maravillosa de Marino y de la Cruz, a disfrutarla entonces. Dibuje, maestro. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado derecho para el arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba, metapungia y al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin temerle al manchamiento y una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero
que yugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un tafiolo vidalita y le solfeaba la guita que le chacaba al matón. Frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Oh, ya libre la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vedera, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Gomías, hasta aquí llegamos. Como siempre les pedimos esa gauchada de que hagan correr la bolilla, de que acá amamos a el tango. Y los invitamos a dejar algún chamullo aquí debajo en comentarios de este video de YouTube. Troesma, Adrián Oronel. Señora Analia Monet, amigos de Moreno es Tango, queridos frates, nos vemos la próxima. Chao.